Un nuevo momento para la región. Señores, Nicolás Maduro ha sido proclamado presidente, reelecto de Venezuela. Con todos los idas y vueltas que esto ha traído, con la furia de los opositores, de personajes en la región que cuestionan el liderazgo de Nicolás Maduro, como Javier Milei, y también quienes apoyan, felicitan a Nicolás Maduro y consideran el proceso electoral ha sido legítimo. Por supuesto, Anthony Blinken, por su lado, desde Estados Unidos, mostró dudas sobre el proceso electoral, pero apareció Vladimir Putin para felicitar a Nicolás Maduro, como diciendo, señores de los Estados Unidos, por favor, reconozcan que esta no es solo una derrota para la derecha venezolana, sino también para Washington. ¿Por qué? Porque Venezuela está cada vez más cerca de los BRICS. La victoria de Nicolás Maduro ha sido reconocida por Rusia, también por China, hay que decirlo, países miembros del bloque. ¿Es que acaso esta victoria de Maduro significará ya la consolidación de Venezuela en su intención de formar parte del bloque? ¿Cómo toman esto desde Washington? Por supuesto, con muchas dudas y muchos temores. Señores, esto es Prensa Alternativa, mi nombre es Enzo Anchante y tenemos hoy un invitado de lujo con quien disfrutamos estas conversaciones por el conocimiento que tiene y todo lo que transmite para nuestro público. Estamos hablando de un analista internacional de talla mundial, el señor Adrián Zelaya, presidente de CAI Group Center, con quien hablaremos de este asunto tan relevante. Pero no solamente este, se está moviendo el bloque OTAN también, hay un terremoto, Polonia y Hungría enfrentados. Y cómo no tocar también el tema de Kamala Harris, aparentemente ya la candidata de los demócratas. Hay mucho para conversar hoy día, Adrián, pero lo primero, lo importante. Triunfo de Maduro que se reconoce en Rusia y que marcaría un nuevo momento considerando el bloque BRICS. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal, Enzo? Encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa, por supuesto, ¿no? Bueno, efectivamente, habéis tocado o estáis tocando una cuestión clave dentro de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, ¿no? Porque si miramos hacia atrás, podemos observar, bueno, que es un proceso repetido, ¿no? Desde que el chavismo llegó al gobierno, ha habido alrededor de 30, ¿no? Han sido 31 procesos en los que ha sucedido más o menos lo mismo. Todos ellos han sido procesos electorales, quiero decir, todos ellos han sido cuestionados, ¿no? Y en este sentido podemos decir, bueno, pues estamos ante el número 31, ¿no? El proceso en el que sucede algo similar. Hay una victoria del chavismo, un cuestionamiento por parte de la oposición. Vamos a ver en este caso con qué agresividad, ¿no? Se produce ese cuestionamiento, ¿no? Pero sí es cierto que si miramos al contexto, dependiendo cómo se muevan distintos procesos dentro de Venezuela, pero fundamentalmente en el ámbito geopolítico, en el contexto geopolítico, es muy fácil que este sea el último de esos procesos electorales, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, precisamente como consecuencia de este acercamiento muy claro de Venezuela a los BRICS durante los últimos meses, y este reconocimiento esperable, ¿no? Por parte de Rusia y de China del resultado de las elecciones, esto nos está diciendo claramente que la apuesta de Venezuela por los BRICS y de los BRICS por Venezuela es muy clara, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues significa que el horizonte en el cual se va a situar Venezuela como país y el chavismo como movimiento dentro de Venezuela va a ser radicalmente distinto del que ha habido en las dos últimas décadas. Por un lado, porque el primer gran problema que ha tenido Venezuela desde el punto de vista externo, que ha sido el bloqueo, el boicot por parte de Estados Unidos y de sus aliados, va a poder ser rápidamente contrapesado con esa alianza estratégica que se está tejiendo entre Venezuela, Rusia y China, pero claro que Rusia y China es al final una alianza estratégica con los BRICS, que al final es la generalidad, o la gran mayoría, si se quiere, del mundo emergente y del mundo en desarrollo, porque todos estos dos mundos están apuntando claramente hacia los BRICS, hacia Rusia y China, ¿no? Bien, eso por un lado, pero por otro lado, desde un punto de vista interno,
ese proceso va a influir radicalmente, yo creo que tanto en el chavismo como movimiento, como a su vez en la propia oposición. Es decir, a medida que cambian las coordenadas externas, esto es muy evidente en el caso de la oposición, que ha sido una oposición constantemente alimentada desde Estados Unidos, que incluso yo creo que esta es una de las razones fundamentales de su fracaso, ¿no? Que el pueblo venezolano no los ve como una alternativa que podría ser mejor o peor para el propio pueblo venezolano, los ven como alternativas diseñadas desde el exterior y que están pensando fundamentalmente en intereses extranjeros, en intereses norteamericanos. Esto puede cambiar, o iría cambiando lógicamente, es decir, a medida que las influencias externas, vamos a decir lo que normalmente se llama los poderes fácticos, van cambiando, esos intereses alternativos de cualquiera que quiera moverse dentro de Venezuela van a empezar a mirar hacia ese mundo emergente de una u otra forma. Al principio será igual, pues de una forma neutral, si se quiere, es decir, sin posicionarse claramente a favor de un bando o de otro, pero cada vez más tenderán a tomar como referencia ese mundo emergente y en desarrollo. Y a su vez, el chavismo va a actuar de una forma probablemente mucho más eficiente, va a poder actuar de una forma mucho más eficiente en la gestión del país, va a poder desarrollar políticas de clara apuesta por el desarrollo económico, va a tener muchos más instrumentos para diversificar la economía, que es el gran reto pendiente de Venezuela en el ámbito de la gestión económica y que lamentablemente ni los gobiernos del chavismo ni los gobiernos anteriores pues han conseguido hacerlo efectivo, ¿no? Pero al final estamos hablando probablemente de una Venezuela radicalmente distinta, una Venezuela que ha sido, para bien y para mal, totalmente dependiente del exterior, de un exterior que ha sido hasta ahora, sigue siendo en buena parte un exterior atlantista, un exterior norteamericano, y que a partir de ahora ese ámbito exterior va a estar claramente constituido por los BRICS, ¿no? Desde el punto de vista de Rusia, de China, de los BRICS, pues Venezuela está claro que se considera un aliado estratégico tanto desde el punto de vista de su influencia regional como de su capacidad energética, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, es un aliado estratégico claramente comprometido en su enfrentamiento al mundo atlantista y eso le convierte en un referente claro como un posible integrante de los BRICS en el corto plazo, ¿no? Digamos, el posible obstáculo para la dificultad, no va a ser un obstáculo, pero bueno, la posible dificultad para la incorporación de Venezuela a los BRICS radica precisamente en la oposición. Porque claro, la integración en estos bloques, si se realiza exclusivamente como voluntad del gobierno, pues siempre en teoría, tiene unos riesgos a medio plazo. Los riesgos de que si hay un cambio de gobierno como consecuencia de las elecciones y una oposición que está apostando por el otro bloque llega al poder, pues se produzca un desalineamiento, lo cual, claro, en esa configuración de los bloques es un problema estratégico importante, ¿no? Algo que ocurrió de alguna forma con Argentina, ¿no? Que claramente tenía una apuesta por integrarse en los BRICS y como consecuencia de un cambio de gobierno en el que llegó al poder Milei con una posición claramente atlantista, claramente pro-norteamericana, pues al final esa incorporación no se produjo, ¿no? Pero bueno, en geopolítica siempre se suele decir, bueno, un poco de una forma un tanto exagerada, que a la hora de apostar por un bloque político, más importante que el gobierno es la apuesta de la oposición, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, es un elemento interesante desde una perspectiva de que no haya giros extraños a corto plazo, pero yo digo, en el caso de Venezuela, ese cambio del entorno va a suponer, sin ninguna duda, un reposicionamiento de la posición externa de Venezuela con respecto al entorno, evidentemente, desde un punto de vista económico y estratégico, y también un reposicionamiento interno clarísimo, tanto del gobierno probablemente como de la propia oposición. Y Adrián, este escenario, por ejemplo, porque seguramente muchos de nuestros ciudadanos de la patria grande, venezolanos, muchos de ellos, están escuchando con detenimiento, porque claro, les representa a ellos una esperanza el bloque BRICS.
siendo, digamos, y sin tratar de ver el futuro, por supuesto, pero siendo realistas, ¿qué tanto suele, digamos, demorar el impacto de estos nuevos alineamientos? Una Venezuela que se une a los BRICS. Recordemos, el proceso electoral nos dice, y una vez ya confirmada la victoria de Maduro, que él se quedará hasta el 2030. Tú mencionaste algo interesante, si no ocurre nada extraño, porque claramente ya lo vimos, salió a hablar Anthony Blinken, quien dice tener serias dudas, y por supuesto es una posición fijada por Estados Unidos y otros países de la región, Gabriel Boric en Chile, Javier Milei en Argentina, en fin. Pero si es que nada raro ocurre y se mantiene el gobierno de Maduro, que ha sido elegido por el pueblo, el ciudadano venezolano se preguntará qué tanto es que esto suele demorar, el impacto, cuándo llegaría, qué es lo que se esperaría, cómo mejoraría esto en el ciudadano de a pie, considerando ya un ingreso de Venezuela al bloque. Bueno, vamos a ver. Primero, como tú has dicho, efectivamente, si es que no ocurre nada. Hay que tener en cuenta, precisamente por la importancia tan estratégica de estas elecciones, precisamente porque pueden ser las definitivas, pues no hay que descartar que las fuerzas alrededor de este proceso pues se muevan de forma muy radical. No hay que descartarlo. Aunque tampoco, teniendo en el contexto geopolítico actual, Estados Unidos tampoco puede actuar como hubiera actuado o como podría haber actuado hace décadas, ¿no? Es decir, si hace falta en último término, invado Venezuela, ¿no? Esto ya no puede hacerlo precisamente porque están Rusia y China, ¿no? Se ha comentado últimamente más de una vez que se hablaba mucho, por ejemplo, de que en la presidencia de Donald Trump no se había invadido ningún país, pero luego hemos visto que tampoco en la presidencia de Biden, aunque sí se ha influido en el estallido de conflictos de una u otra forma, ¿no? Pero claro, esto está relacionado con un contexto en el que ahora invadir un país para Estados Unidos es algo muy, muy complicado. Sabe que puede haber una reacción inmediata del bloque emergente que ya está perfectamente preparado para hacerle frente y que puede salir muy mal parado de cualquier intervención de ese tipo, ¿no? Bien, entonces, independiente, vamos a suponer que esto no sucede, el proceso continúa de acercamiento, de integración en los BRICS continúa. Bueno, yo creo que es un proceso continuado, ¿no? Yo creo que sí es un proceso que ya se está produciendo de alguna forma. Pero bueno, el primer impacto sería probablemente la neutralización, dentro de lo posible, de los impactos negativos del bloqueo de Estados Unidos, ¿no? El segundo impacto sería, yo creo, cultural, en el ámbito de la cultura económica, ¿no? En el que, por ejemplo, Rusia, pero por ejemplo China tiene muchísimo que aportar, ¿no? Desde el punto de vista de aprender mutuamente de lo que tenía que enseñar cada uno, pero en concreto, ya lo he dicho antes, lo fundamental para Venezuela es aprender a cómo diversificar su economía, cómo hacer apuestas estratégicas a favor del desarrollo económico, no solo apuestas distributivas, que eso, bueno, se ha hecho un esfuerzo impresionante por parte del chavismo para que los excedentes generados por la actividad de extracción y venta de hidrocarburos, en lugar de quedar en manos de una élite como quedaban antes, se distribuyan en el pueblo, se invierta en educación, en sanidad, etcétera. El esfuerzo ha sido impresionante, pero claro, detrás de todo esto tiene que haber una base productiva que dé continuidad y alimente ese tipo de políticas de distribución. Y esto ha sido, como he dicho antes, el gran fallo de los distintos gobiernos en Venezuela, ¿no? De los chavistas y de los anteriores, ¿no? No porque no se haya intentado, sino porque ha habido intentos fallidos también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que dentro de esa dinámica, Venezuela va a tener una cobertura estratégica y una cobertura defensiva que le va a permitir al gobierno de Venezuela y a las instituciones de Venezuela fundamentalmente centrarse en esto, centrarse en sus estrategias de desarrollo económico, ¿no? Gestionar de la forma más eficiente posible la explotación de hidrocarburos y diversificar su economía. Y esto es lo que va a dar una estabilidad al conjunto de la economía del país, yo creo que a medio plazo. Interesante lo que planteas, Adrián.
este nuevo momento para Venezuela entonces? Es un detalle no menor, y hay que mencionarlo, que hasta el momento se espera aún el pronunciamiento de Brasil, ¿no? Aún no ha habido un comunicado claro, y de hecho Luis Ignacio Lula da Silva, y esto lo digo porque Brasil desde luego pertenece al bloque, y desde luego Luis Ignacio Lula da Silva había hablado sobre respetar los resultados. Bueno, los resultados ya aparecieron. Entonces, quizás se espera hasta el momento un pronunciamiento de parte del gobierno brasileño, que es importantísimo, creo yo, uno de los referentes de la región. Pero bueno, hemos hablado de algo muy interesante, que es el bloque BRICS, y el término bloque se hace fuerte en esta conversación, Adrián, porque si hay un bloque que está ideado para la mejora de las economías de sus miembros y sus aliados, hay otro bloque que estaba ideado para la guerra. No podemos dejar de hablar de la guerra, del conflicto, que es un momento relevante para la historia de la humanidad. No podemos dejar de hablar de la OTAN. Y es que a veces hay noticias no muy gratas para la alianza. Vamos a cruzar el Atlántico para hablar de lo que ha pasado en Europa en las últimas horas. Aparentemente ya un quiebre que se va haciendo más notable. Víctor Orbán, hay que decirlo, desde el lado de Hungría, el primer ministro, ha sido una de las voces más críticas con sus aliados de la alianza, valga la redundancia, de la OTAN. Entonces, tenemos un Orbán que ha sido muy crítico con Polonia y le dice a los señores de Varsovia, le dice, ustedes critican que yo haga negocios con Rusia. Pues véanse en un espejo porque ustedes hacen básicamente lo mismo. Desde Polonia, ofendidos por la declaración de Víctor Orbán, dijeron, señor, usted que tanto critica las políticas del bloque, ¿qué está haciendo acá? ¿Por qué no se va de la OTAN? ¿Por qué no se va de la alianza? Entonces vemos, Adrián, un cruce de ambas naciones que forman parte de la alianza y da la sensación que este bloque está cada vez más convulso, enfrentado, sus propios miembros se miran entre sí y dudan sobre las decisiones que se van tomando. ¿Qué te deja, Adrián, este nuevo momento para Europa, con un Orbán que va mostrándose cada vez más incómodo para los miembros del bloque? ¿Qué opinas de esto? Bueno, vamos a ver. La posición de Orbán es ciertamente difícil. Bueno, hay dos países con una posición realmente difícil dentro de la Alianza Atlántica. Bueno, hay que decir que ese comentario de Polonia ha hecho referencia a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea. Ha dicho las dos cosas. ¿Por qué no os vais de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea si estáis tan disconformes con las políticas que se están desarrollando, ¿no? Bueno, esto sitúa, de hecho, aunque a Hungría y a Eslovaquia en una posición similar, porque tienen puntos de vista similares sobre la Alianza Atlántica y sobre la Unión Europea, y en concreto sobre el posicionamiento de estas dos organizaciones cara al conflicto en Ucrania. Sí es cierto que Hungría, con un protagonismo mucho mayor, posiblemente porque dentro de esa estrategia de enfrentamiento con el eje atlántico llevan muchos más años y tiene una posición interna mucho más fuerte. Han ido fortaleciendo su posición en el tiempo, tiene una mayoría perfectamente clara e incluso en la oposición estos posicionamientos son compartidos por una buena parte de la oposición. Cosa en Eslovaquia es un poco distinto, es un gobierno que ha llegado hace unos meses en otoño al poder, luego sí han ganado la elección presidencial también, pero es un gobierno que todavía se está fortaleciendo. Entonces, teniendo en cuenta las constantes amenazas de intervención, vamos a decir, extranjera, para modificar la orientación de estos gobiernos disidentes de alguna forma, pues bueno, sin olvidar lo que le pasó evidentemente a Robert Fico, ¿no? Este atentado que le costó unas cuantas balas, ¿no? Vamos a ver, decía sí, que la posición de esos dos países en principio puede ser similar, con perspectivas o con capacidad de actuación un poco distinta, pero es curioso porque también en el caso de Polonia esas discrepancias con respecto a la Unión Europea en especial se daban con el gobierno anterior. Es decir, la Unión Europea, ya por razones más socioculturales, vamos a decir, por rechazar la cultura woke, etcétera, tanto el gobierno de Hungría como el gobierno de Polonia
eran gobiernos o países absolutamente anatematizados en Europa, en la Unión Europea, y con sanciones y amenazas de sanciones crecientes. Esto ha cambiado en Polonia porque con el último cambio de gobierno hay un gobierno muy proeuropeísta y también muy dependiente de Alemania también, que es ferviente partidario de las políticas actuales, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esto también puede cambiar de una elección a otra en distintos países, ¿no? Pero si lo miramos desde la perspectiva de la OTAN, hay seguramente otro movimiento reciente que es más importante probablemente que este desmarque clarísimo de Viktor Orbán como presidente del Consejo Europeo, ¿no? Que es el desmarque de Turquía, ¿no? Con las declaraciones abiertas de su gobierno durante los últimos meses y semanas, primero de su voluntad de integrarse en los BRICS y segundo de su voluntad de integrarse en la Organización de Cooperación de Shanghái, que es el organismo defensivo, más que defensivo, de seguridad, vamos a decir, de los BRICS o del mundo emergente, ¿no? Claro, esto ha tenido dos tipos de reacciones, ¿no? Muy preocupadas desde Estados Unidos, y ha habido declaraciones desde los propios BRICS en el sentido de que, bueno, esto hay que analizarlo, pero hay que analizar también si es posible que entre en la Organización de Cooperación de Shanghái alguien que está en la OTAN, ¿no? Y que siga además estando en la OTAN, ¿no? Claro, esto ha sido una cuestión clave porque Turquía, que siempre ha mantenido una posición, vamos a decir, intermedia, aparentemente siempre defendiendo sus intereses propios, sin querer claramente posicionarse a favor del mundo emergente, aunque intentando mantener relaciones con todo el mundo, pero ahora ha dado dos pasos clarísimos, dejando clara su voluntad de avanzar hacia el mundo emergente, algo que todos sospechábamos que iba a ir pasando de forma progresiva, pero esto ya es una confirmación clara de en qué camino evoluciona Turquía, pero con esto ya está lanzando un mensaje clarísimo a la OTAN de hacia dónde van, ¿no? Pero claro, Turquía es dentro de la OTAN muchísimo más que Hungría, muchísimo más que Eslovaquia, sin ninguna duda, ¿no? Por su dimensión, su población, su capacidad militar y su ubicación geográfica, absolutamente estratégica, ¿no? Entre el Mar Negro y el Mediterráneo, entre Asia y Europa, y junto a Oriente Medio, ¿no? Bueno, evidentemente hay movimientos, el de Turquía, yo creo que es el más importante, este desmarque ideológico y político clarísimo de Hungría, justo en el momento en que Viktor Orbán ha accedido a la presidencia del Consejo de Europa. Pero esto la pregunta es, ¿esto va a tener consecuencias a muy corto plazo? No lo creo, porque yo creo que los movimientos se van a producir y de forma muy rápida solo a partir de que sucedan dos hitos clave, dos hitos geopolíticos claves. Uno es la terminación de la guerra en Ucrania, probablemente con una rendición o algo similar por parte de Ucrania, y posiblemente la llegada de Donald Trump al gobierno, ¿no? Si efectivamente su actuación geopolítica responde a lo que él y los primeros responsables del Partido Republicano están diciendo que van a hacer, es decir, abandonar Ucrania, llegar a acuerdos con Rusia, centrarse en la reconstrucción de Estados Unidos respondiendo a ese concepto de America First, etcétera. Bueno, si efectivamente van en esa dirección, el impacto de ese acuerdo estratégico entre Rusia y Estados Unidos, por un lado, para poner fin a la guerra en Ucrania, a la vez va a impactar de forma muy directa, todo parece indicarlo, en la propia configuración y en la propia esencia de la OTAN, e indirectamente también en 1 o 2 años en la propia Unión Europea, ¿no? Y esos movimientos son los que van a desencadenar no solo que países que igual teóricamente estarían deseando no estar en la Unión Europea, como Hungría o Eslovaquia, o que no estarían deseando no estar en la OTAN, como quizás Turquía, pero por razones
de una gestión pragmática y realista, no pueden decir, bueno, no me gusta la Unión Europea y me voy. Es mucho más complicado que esto. Tienen que tener en cuenta los fondos que reciben de la Unión Europea, las interrelaciones económicas con el resto de países de la Unión Europea, las posibles decisiones que podrían acompañar una decisión de este tipo, una salida de este tipo en cuanto a represalias, etcétera. Bueno, hay todo un mapa de posibles escenarios que tienen que analizar, que son mucho más peligrosos para países pequeños como Hungría o Eslovaquia. Bueno, vamos a ver, porque no hay que descartar también que se le esfuerce a tomar medidas de esto si no solo se producen amenazas o, digamos, insinuaciones como las de Polonia, sino se producen también medidas como las que ha tomado Ucrania de cortar a estos países el acceso a los oleoductos que desde Rusia cruzaban Ucrania para ir precisamente a Eslovaquia y Hungría, ¿no? Bueno, esto es en sí mismo una decisión muy importante que hay que situarla precisamente en ese contexto de presión y de observar a ver cómo Eslovaquia y Hungría responden a esas presiones. En función de esa respuesta, pues si quizás habrá o no nuevas medidas. Evidentemente, a la Unión Europea no le interesa que uno o dos países puedan tomar la decisión de salir de su estructura, sobre todo no porque estos sean países grandes, sino porque el contagio puede ser inmediato, muy dependiente de las elecciones que se vayan produciendo en unos otros países y que países en los que ganen gobiernos, que ahora estamos viendo que eso puede suceder en muy distintos países, ¿no? Como quizás en Holanda o en Austria, por ejemplo, ¿no? Pues que estos países digan, pues yo también me voy, ¿no? Entonces, esto sería ese es el riesgo que la Unión Europea quiere evitar y por eso también va a evitar tomar decisiones precipitadas de expulsar a nadie, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos movimientos que pueden irse larvando hacia el medio plazo van a precipitarse, como te he dicho antes, probablemente durante el año que viene, como consecuencia de la victoria rusa en Ucrania y del posible o probable pacto estratégico entre Rusia y una probable presidencia de Donald Trump. Y ese escenario de Donald Trump trae muchas cosas. Ahora se me viene una lluvia de ideas, Adrián, porque tú hablaste, por ejemplo, de Turquía, que es un actor importantísimo. No olvidemos lo que dijo Recep Tayyip Erdogan hace poco sobre Israel, ¿no? O sea, no podemos, digamos, ponerlo debajo de la mesa, ¿no? Esta posibilidad de pisar suelo israelí, de que esto escale. De hecho, desde Holanda, Geert Wilders, que es, digamos, un representante de la derecha, había dicho, este señor Erdogan está loco, deberían expulsar a Turquía de la OTAN. Y se armó todo un terremoto a partir de eso, ¿no? Se encuentra entonces este bloque cada vez más quebrado. Pero hablaste de Donald Trump, personaje interesantísimo en este escenario, ¿no? Donald Trump, quien por cierto, Adrián, se ha mostrado también bastante incómodo con la presencia de Benjamín Netanyahu, ¿no? En Estados Unidos. Le ha exigido básicamente que termine de una vez el caos que se generó en la Franja de Gaza. Bueno, Donald Trump le llama guerra, en realidad es un genocidio, pero bueno, Trump dice, tiene que acabar con esta guerra, ¿no? Donald Trump, quien, como tú mencionas, aparentemente llega para hacer un vuelco, un licuado en cuanto a las políticas exteriores de los Estados Unidos. Pero si es que los republicanos tienen a Donald Trump, los demócratas perfilan a Kamala Harris. Un personaje que entiendo yo, no goza precisamente de una gran simpatía del electorado estadounidense. Pero en fin, el tema se verá. Kamala Harris, este nombre, Adrián, ¿qué te deja sobre el escenario considerando que a falta de confirmarse, ¿no? A la espera de la convención de los demócratas, aparece como la candidata elegida por el ala demócrata, Kamala Harris? ¿Cómo ves tú a este personaje en esta historia? Bueno, vamos a ver. En principio, yo diría que estamos en una situación sorprendente, ¿no? Sorprendente porque el contexto en el que se mueven las elecciones estadounidenses es un contexto de una importancia histórica.
importancia histórica que desde la perspectiva de los demócratas es algo aparentemente evidente y que ellos mismos han destacado continuamente en los últimos, vamos a decir, en los últimos 8 años, ¿no? Ya durante toda la primera presidencia de Donald Trump y posteriormente, cuando una y otra vez decían, bueno, una segunda presidencia de Donald Trump sería el desastre, ya acaba con nosotros, bueno, sería el fin de la democracia. Han estado haciendo interpretaciones apocalípticas de ese escenario constantemente y probablemente con razón, porque de una u otra forma efectivamente parece que Estados Unidos se está enfrentando ante un cambio civilizatorio, ante un probable cambio civilizatorio que está relacionado con un reposicionamiento interno y con una necesidad de que Estados Unidos decida cómo se va a posicionar en el mundo, en ese mundo que avanza hacia el contexto multipolar. Si va a aceptar una posición dentro de ese mundo o se va a enfrentar a este contexto a través de una guerra abierta, que sería aparentemente la única opción que podría detener esa evolución hacia un mundo multipolar, ¿no? Claro, en ese contexto, que es evidentemente de una importancia histórica tan grande, parecería que lo lógico hubiera sido que los demócratas hubieran hecho las mejores apuestas del mundo y hubieran preparado de una forma perfecta el escenario para llegar en las mejores condiciones posibles a estas elecciones. Y sin embargo nos hemos encontrado con absolutamente todo lo contrario, ¿no? Con una presidencia, vamos a decir, caótica de Joe Biden, en una situación personal difícilmente presentable, no ya como candidato, sino también como presidente, y no ahora, sino también ya hace 4 años, ¿no? Bueno, se especula mucho sobre cuáles son las razones de que se haya mantenido a Joe Biden en esa situación, pero esta ha sido la realidad. Y de pronto se encuentran a unos meses de las elecciones en una situación realmente sorprendente, ¿no? Con el que podía ser el peor candidato del mundo por sus características personales apartado a última hora y sustituido de una forma aparentemente improvisada y a falta de otras posibilidades, por lo visto, por un candidato que todos ellos han considerado muy malo. Hasta ahora todos han considerado muy malo como Kamala Harris, ¿no? Un candidato que aparentemente tiene una imagen muy mala en las encuestas, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver. Esa es la primera valoración de sorpresa por cómo se ha gestionado esto desde el Partido Demócrata, ¿no? Sin descartar que haya otros movimientos en las próximas semanas, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora, ¿qué puede pasar si se confirma esta nominación de Kamala Harris? Bueno, yo creo que no hay que descartar nada, precisamente porque estamos ante un contexto de trascendencia histórica. Todo es posible, ¿eh? Todo es posible y hay que recordar que los medios de comunicación están mayoritariamente, no sé si tanto a favor del Partido Demócrata como en contra de Donald Trump, y que se van a volcar precisamente por esto en apoyar a Kamala Harris, ¿no? Los medios de comunicación, la industria cultural, una buena parte de los financiadores. Vamos a ver esto finalmente cómo queda, pero clarísimamente las grandes multinacionales o el sector financiero se van a volcar en su conjunto en apoyar a Kamala Harris, ¿no? Bueno, esto significa que todo es posible, ¿no? Todo es posible. Desde un punto de vista de lo que las encuestas decían hasta hace muy poco, parecía claro que Donald Trump estaba encaminado a ganar las elecciones, pero se estaba dando, por supuesto, también que el candidato demócrata iba a ser Joe Biden. Con otro candidato, bueno, pueden cambiar las cosas. El tema central tiene que ver, entre otras cosas, lo que mencionas, Adrián, que es el impacto mediático que podría tener esto. Me parece que tenemos un pequeño problema con la conexión, me dice Lorenzo. Seguramente retomamos en breve a Adrián. Pero sí, Adrián mencionaba algo muy cierto. Señores, no se sorprendan si durante la semana ven a, no sé, a la CNN compartiendo una encuesta en la cual Kamala Harris supere a Donald Trump. Es que el camino de aquí en adelante aparentemente, y ojo con esto, no es que yo esté del lado de Donald Trump, lo que sí me parece es que es bastante raro que hayan dicho que Kamala Harris supera a Donald Trump
tenemos nuevamente a Adrián, perfecto, lo recuperamos, Adrián. Adrián, nos Hola, estabas comentando, sí, algo interesantísimo, el impacto cultural. Hablabas de algo muy interesante, sí, el impacto cultural, o mejor dicho, la industria cultural, sobre el personaje que empiezan a construir. Yo te decía algo que me llamaba la atención, que es que ya empezaron a lanzar una catarata de encuestadoras y tratan de acercar a Kamala Harris a Donald Trump. Me pregunto yo, y esto no es que sea conspiranoico, pero es que van a tratar, me pregunto, de legitimar un fraude. ¿A quién se le ocurriría que Kamala Harris, lamentablemente hay que decirlo, con muy mal espectro ante la gente, pueda superar a Donald Trump? Es una pregunta bastante llamativa. A eso están apuntando, a legitimarla, y por eso es que vemos encuestas en las cuales ya hablan de una Kamala con capacidad de superar a Donald Trump, que el propio Olaf Scholz diga que él cree fielmente que Kamala podría derrotar a Donald Trump en las elecciones. Sí, bueno, lo cierto es que las empresas encuestadoras se han vuelto durante los últimos años un instrumento de primer nivel a la hora de orientar, vamos a decir, manipular o orientar a la opinión pública. Es decir, al presentar como ganador a un determinado candidato o a una determinada opción política, o al darle más expectativas de las que realmente tienen, pues favorecen la posición a favor de ellos de una parte creciente de la opinión pública. Y ha habido muchos ejemplos en el conjunto de Occidente de grupos políticos que, partiendo de la nada, han sido alimentados de forma sistemática a través de este tipo de encuestas, y sin necesidad de esperar a las elecciones. Había una encuesta que de pronto les daba un 2%, otras después que les daba un 5%, después luego un 10%, y al final se iban moviendo la opinión pública detrás de esas encuestas, porque siempre exageraban la situación real, pero al final conseguían ir moviendo la opinión pública pensando que realmente ahí hay una opción, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que dar, por supuesto, yo antes he hablado de los medios de comunicación y de la industria cultural, pero las empresas de encuestadoras, sin ninguna duda, son un instrumento fundamental, ¿no?, para impulsar la imagen de ganador de una determinada figura política o de un grupo político determinado. Olaf Scholz, pues bueno, no es extraño. Y comentarios de ese tipo podemos tener en toda Europa occidental. Vamos a tenerlos sin duda todas las semanas o todos los días a partir de ahora durante estos meses, porque hay una apuesta clarísima por parte de lo que es el conjunto de la élite política y corporativa de Europa occidental en contra de Donald Trump, yo diría, sin más, ¿no? Esto es algo que viene ya desde el principio, ¿no? Había una demonización generalizada en estas élites de la figura de Donald Trump, cuando ya desde el momento en que Donald Trump gana las primeras elecciones, y esa demonización ha sido constante, ¿no? Incluso de formas grotescas o ridículas. Yo recuerdo programas de televisión en las anteriores campañas presidenciales en las que se decía, vamos a hablar, se decía con varios invitados, vamos a hablar sobre la campaña presidencial, la campaña de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, entre Trump y el otro candidato, y resulta que todos los invitados hablaban a favor del otro candidato. Decían, bueno, esto es lo normal, porque todo el mundo está a favor del otro candidato y en contra de Donald Trump, ¿no? Efectivamente, se ha querido en Europa occidental extender ese consenso, y la verdad es que las élites de la Unión Europea y la gran mayoría de las élites tradicionales en el ámbito político apostar radicalmente a favor del candidato que no sea Donald Trump. Bueno, esto la verdad es que tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica porque, por lo que ya hemos comentado antes, si Trump, claro, puede haber tres visiones sobre lo que va a suceder con Donald Trump. Una sería la visión que se da desde los medios de comunicación occidentales, bueno, este es un loco ultranacionalista que hace locuras, etcétera. Y una segunda visión, que sería la que respondería a esos conceptos básicos que hemos comentado antes del America First,
intentar que América deje de ser el policía del mundo, que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo y que se concentre en la reconstrucción y la reindustrialización y hacer esto compatible con ese avance hacia el mundo multipolar desde los BRICS, desde Rusia y desde China. Y una tercera visión que sería la de que, bueno, esta segunda sería de alguna forma una teatralización, porque en realidad Donald Trump respondería a otro tipo de intereses, también de las grandes élites corporativas, que, según algunos, podría responder a un intercambio de papeles con el Partido Demócrata dentro de ese juego de que con Rusia y China a la vez no podemos, ¿no? Y que, bueno, pues ahora vamos contra Rusia, ahora vamos a cambiar de papeles, ya no hemos llegado al límite y ahora vamos contra China intentando no enfrentarnos con Rusia, algo por el estilo, ¿no? Bueno, esa es una tercera visión que cuestiona, digamos, la sinceridad de esos planteamientos de fondo de Donald Trump y que también se basa, lógicamente, en las contradicciones que tuvo Donald Trump en su primer mandato y a su dependencia efectiva con respecto a determinados lobbies y determinados financiadores, algunos de ellos muy relacionados, por ejemplo, con Israel o con lobbies sionistas. Bien, vamos a ver, decía, en ese contexto vamos a dar por supuesto que de esas tres visiones la más probable es la segunda, es decir, que la presidencia de Donald Trump responda a lo que realmente dicen, a ese concepto de America First, de, digamos, coordinar con Rusia y con China el avance hacia un mundo multipolar, ¿no? Claro, ese contexto es la muerte definitiva de muchas cosas, ¿no? Estamos hablando, como hemos dicho antes, ya en el año 2025, probablemente en los primeros meses de la presidencia de Donald Trump, empezar de forma coordinada, en principio entre Estados Unidos y Rusia, a la vez tendríamos la victoria de Rusia en Ucrania y esa coordinación del futuro, no solo de Ucrania, sino del futuro del contexto geopolítico de Europa entre Rusia y Estados Unidos. Porque hay que recordar que esto es un tema que está siempre encima de la mesa, que Rusia lo ha puesto encima de la mesa ya desde antes de iniciar el conflicto en Ucrania, que aquí el problema de fondo es el contexto de seguridad europea, ¿no? El contexto global de la seguridad europea. Bueno, está claro que no se puede llegar a un acuerdo en Ucrania simplemente pactando qué pasa, qué territorios quedan o no en Rusia. Eso es una cuestión de un interés relativo incluso para la propia Rusia. Hay que acordar qué pasa con el resto de Ucrania, que, bueno, porque puede ser una Ucrania mirando al este, una Ucrania mirando al oeste, y sobre todo el contexto de seguridad europea. Y claro, pactar ese contexto de seguridad europea puede suponer clarísimamente el fin de la OTAN por un lado y probablemente a muy corto plazo la ruptura de esa relación tradicional entre Estados Unidos y la Unión Europea y con ella la caída muy rápidamente de lo que es la élite política europea actual. Entonces, es absolutamente lógico que esa élite política, si realmente cree en ese escenario, cree que ese es el escenario que viene, pues considere como su enemigo a batir a toda costa a Donald Trump. Bueno, a Vladimir Putin, por supuesto, y cada vez más a Xi Jinping también, ¿no? Pero no de forma tan abierta, pero por supuesto también a Donald Trump, porque el escenario que se acerca, ya digo, con las dos variables, presidencia de Donald Trump que responda realmente a lo que se supone que va a responder y victoria rusa en Ucrania. Es un escenario claramente mortal, definitivamente mortal, para esas élites, en principio, políticas de la Unión Europea, de la OTAN, y probablemente también estarán esperando algo similar, probablemente también para esas élites corporativas que controlan Europa, ¿no? Viendo lo que ha sucedido en Rusia y China, ¿no? Y aunque no exista una intervención política directa en esa dirección, pero muy probablemente los países, los pueblos europeos, los ciudadanos europeos rápidamente vamos a tender a hacer algo similar a lo que han hecho en Rusia y en China, apartando del poder a esas élites, ¿no? Ser un momento histórico seguramente, pero claramente, como lo mencionas Adrián también, están dispuestos a todo. Se habla ya incluso de censura, se habla de censura ya de muchas voces que van a ser críticas con
la realidad que se vive actualmente. En fin, nos va a sorprender seguramente lo que pase de aquí al final del 2024. Sí, de hecho que sí. Todo puede pasar, lo dijiste, Adrián, comparto contigo esa idea. Ha sido una conversación, como siempre, extraordinaria, Adrián. Yo te doy las gracias por estar en nuestro espacio. Es un lujo tenerte, nuestro público lo reconoce así también. Y bueno, no podemos cerrar la conversación sin antes orientarlos y saber dónde te pueden encontrar. A ver, Adrián, cuéntale a nuestro público, seguramente que quiere estar en contacto contigo también. Sí, bueno, primero, si os gustan los vídeos, el acceso más directo es en nuestro canal de YouTube. Lo encontráis como ECAI Center, la dirección es ECAI Group 2109, pero bueno, buscar ECAI Center y lo encontráis enseguida, ¿no? Si queréis acceder a nuestro boletín, es un boletín casi diario al que se puede acceder por Telegram, por WhatsApp o por correo electrónico. Pero bueno, os podéis buscar en Telegram buscando ECAI Journal, o bien os dirigís a nosotros, ya sea en el canal de YouTube o por correo electrónico, y nos decís cómo queréis recibir el boletín y os lo enviaremos. En la dirección de correo electrónico es ecai, con K, ecai, @ecaicenter, center con C, ecaicenter.eu, ecai, @ecaicenter.eu. Colocar igual información en la descripción. Nuevamente, Adrián, te agradezco. Vamos a seguir teniendo más y más conversaciones seguramente con las novedades que se vienen en los próximos días, las próximas semanas. El panorama está recontra movido. Nuevamente, Adrián, te agradezco. A nuestro público también. No olviden hacerse miembros de Prensa Alternativa en el botón unirse. No lo olviden, suscríbanse si aún no se han suscrito. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima.